Bueno, bien llegados todos, estimado vicepresidente de la Academia de la Lengua Asturiana, representantes de Iniciativa Pola Asturiano y del Consejo Universitario Pola Asturiano, alumnos, collacios y collacies, algunos alumnos también por ahí. Como profesor de estos quintos cursos, quiero entamar este acto con unas palabras de agradecimiento a todos los alumnos y alumnes por los trabajadores que fuisteis a lo largo de estos meses, mesmo aquellos que tuvisteis en el presencial, que los muchos que lo seguisteis a distancia porque las condiciones laborales non vos permitieron a veravos cada lunes y miércoles a sesión. No puedo estar más satisfecho de los dos niveles que este año tuvimos, alumnos y alumnes con ganes, implicados, defensores de la sollingua, trabajadores, asina presta por la vida por el clase de asturiano. No quiero rematar estas palabras sin tener el más fondo agradecimiento para con el personal del Consejo de la Mocedad de Sesión por su sofitu, para con la Academia de la Lingua y, por supuesto, ahora toca vos usar en todos los ámbitos la lingua, sacala a la calle, llevarla a las vuestras familias, a los vuestros trabajos, a los vuestros grupos de amigos y hacerla normal con uso en el día a día. Los ciudadanos somos quienes hacer mucho más de lo que pensamos por una lingua, por el simple hecho de usarla con normalidad. Probáis y veréis. Entre todos seremos quien a dar futuro a este idioma, a dar futuro a la lengua asturiana. Gracias. Bien, ahora Esteban Prau, en nombre de Iniciativa Pola Asturiano, va a deciros unas palabras, ya que esta entidad es la que organiza los cursos cada año. Así que cuando quieras. Muy buenas. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a este acto de piese y entrega de diploma de los cuartos cursos de asturiano en Sisión, que facemos porque sella un momento para reconocer al alumnado el esfuerzo agora recompensado con los diplomas que hoy vos entregamos. Desde marzo de 2011, el CUPA, ya Iniciativa Pola Asturiano, entarnaban en colaboración con la Academia de la Lengua Asturiana estos cursos de asturiano en Sisión. Pensamos ahora la quinta edición con más de 200 alumnos que pasaron ya peles aules, presenciales y virtuales, para formarse en el uso del nuestro idioma. No podemos estar más satisfechos del resultado. Dende Iniciativa Pola Asturiano queremos animamos a que estos cursos sellan un paso más na vuesa relación con la lengua asturiana. Necesitamos contar con vosotros, porque la lengua que deprendéis nestos cursos, fuera de les aules deste Consello, vive, como sabéis, una situación que non lle la que máis nos prestaría. Y como ciudadanos y ciudadanas de Asturias, lle responsabilidade nuestro traballar para que el patrimonio que nos entregaron los nuestros abuelos llegue a las próximas generaciones conservado y, si lle posible, en mejores condiciones todavía. La lengua asturiana está en un momento clave. Las decisiones que se tomen nos vinientes años van a marcar si este idioma tiene futuro o no. Tocarános seguir trabajando para evitar los pasos atrás, para conseguir más avances para el idioma. Y vosotros, con el uso diario en todos los ámbitos, con todas las personas, podéis hacer mucho. Porque una lengua que está viva en el día a día de una sociedad no desaparece por mucho que de algunos poderes faigan todos los posibles por valtala. Contamos con vos para que selláis guía para muchos asturiano, ejemplo de compromiso y lealtad con este idioma no es tan maltratado. Por supuesto, animamos a sumavos al labor de Iniciativa Pola Asturiano. La vuestra aportación, más allá de lo económico, es importante para ser fuerte entre las administraciones públicas y conseguir que se den más pasos adelante hasta algamar la necesaria, la imprescindible oficialidad. La única manera de garantizar los derechos lingüísticos de los asturianos y las asturianas. Con toles ganes, por el sofitu de la sociedad a esta iniciativa, trabajamos ya en la preparación de los que se darán los estos cursos de asturiano e Sisión. Pasineru, nos que esperamos poder presentar novedades, aguardando contar con vosotros y que también otras personas se sumen a esta experiencia. No puedo acabar en sin davos la enhorabuena por labor. Muchas gracias y puse Asturias. Barreu va a daros unas palabras Sabel Tuñón Cés, que también es miembro de la directiva de Iniciativa Pola Asturiano. Sin que tiene esa palabra. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y, a ver, yo
quiero poner, nada, una nota así, una pinceladina muy positiva. Este año pues andamos con lo de los 40 años de aquel Concello Bable, cuando yo ya era nena, que se entamaba a luchar a dar un cambio a lo que la sociedad, no sé cómo decirlo, entramos a semar de qué, por decir algo. Y llevamos muchos años pidiendo la oficialidad, llevamos muchos años reivindicando. ¿Qué pasa? Yo voy cuando veo aquí que los cursos siguen, que nosotros seguimos, que dicen que la lengua va a morrer. Yo lo único que quiero deciros es que si vosotros queréis, no va a morrer. Porque de cada uno de los que estáis aquí van a salir pues 3, 4 que vais a remanar con vosotros, como todos hicimos, como se lleva haciendo desde va 40 años. Y decimos que gracias por haber venido a los cursos, gracias porque el trabajo que se está haciendo de iniciativa non quede ermo, porque si non hai escolinos, por supuesto, ¿para qué? ¿No? Y que eso, que remanéis, no simplemente el que tenéis al liao, 1, 2, y con eso la lengua non va a morrer. No quiero deciros más para no enrollavos y para que la cosa sea enseguida ya fiesta y demás. Gracias. Ahora, antes de que el vicepresidente de la Academia empiece el acto, parece que es importante que los alumnos tomen la palabra, como solemos hacer cada año. Muy buenas a todos y todos. Damos hoy aquí, aconsellados nos locales del Consello de la Mocedad de Xixón, por piese de los quintos cursos de asturiano entamados por iniciativa Pola Asturiano en comuña con la Academia de la Lengua Asturiana y col Concello Asturiano Pola Asturiano, acompañándonos neste acto los representantes a los que damos las gracias por su presencia. Precisamente Ignacio Galán, que foi o noso profesor, pidió que dixera unas palabras para este momento y camiento que lo más afalladizo de xuro va a ser falar sobre lo que significó este curso al emparque sobre el idioma que estudiamos nel. Primero de todo, este curso supunxo para mí un real cuento prestoso col asturiano. Magar que nunca non nos deixáramos de verdad fecho, reconozo que nos posteriores años la frecuencia foi mucho menor. La mi relación con la lengua tiña una montonera de años, desde que la descubriera siendo muy mozo nun interés general por las cosas del país. Quiciabes porque de neño me criara fuera de esos yendes, falando castellano, y siempre quería venir a casa, a Xixón, a ver a mi abuela, o a Tarañes en Ponga, a xugar plus verano. Quería, en definitiva, volver a una tierra que consideraba la de mío. El interés por el idioma entamó ceo, con los libros de mi papá que atopé per casa, como les esvíes de literatura que acompañaban los tomos colorados de la gran enciclopedia asturiana o los diccionarios de Llorenzo Novomier, y siguió con los intrugos que hacía mi abuela sobre palabras y expresiones que usaba ella de guaja en la Pola Siero. Con el tiempo, acabé mercando las normas ortográficas y la conjugación de verbos de la academia y apuntándome con unos amigos a un curso de la Universidad Popular de Xixón, donde coincidí con ellos miembros de Felpeyu como Igor Medio. Reconozo que fueron los años de mayor militancia asturianista y mayor compromiso con la lengua. Una domina na que los rapazos iguaban la toponimia de los cartelos de les carreteres. Una domina na que da vezu consumía música y libros en asturiano, asistía a las manifestaciones y los conciertos por la oficialidad que organizaba la Xunta por la Defensa, estaba presente en el Teatro Campo Amor el Día de las Letras Asturianes o al dedicaba con los collacios de la Facultad de Xeografía e Historia en Uvieu sobre extremas cuestiones lingüísticas. Este compromiso con el idioma llevóme, por ejemplo, a camudar el nombre que me pusieran mis padres para llamarme Xoán, lo que en tal me causa de algún cotro disgusto cuando dicen Juan porque en realidad yo nunca me llamé asina. Y si mi mamá, que non lle de aquí, tuvo de aquella que facerle esfuerzo por llamarme Xoán, non serán otros los que non lo faigan. Pero el estudio del idioma non tuvo continuidad, al menos de una manera sistemática, hasta ahora, que por 10 razones personales, después de mucho tiempo, volví a cargar un fondo de interés por el idioma, enfotándome en el so de aprendimiento curioso. De modo que, con la envise sacar la prueba de conocencia de la academia, apuntéme a este curso en el que todos nosotros, estoy seguro de ello, aprendimos en forma, los que íbamos a clase los lunes y miércoles por la tarde y también los que lo seguían a distancia, gracias al enfoto del nuestro profesor que nos mandó trabajar a bondo y al que agradecemos la brenga que punxo por transmitirnos los conocimientos y el socinio por el idioma. En fin, estos cursos entamados por iniciativa Pola Asturiano, igual que otros de esta mena, son tan importantes dada la situación a que se encuentra la lengua del país, arrequexada en casi todos los ámbitos públicos y con muchos problemas y torres en el sistema educativo. Son importantes de mano para que la gente que non fala asturiano pueda aprender unas nociones básicas, pero también para que la gente que lo fala conozca las reglas gramaticales e ortográficas del estándar, sin que ello suponga, claro está, deixar de falar acordes las características de la fala de la fastera ou bien ca una y ca un. Siendo vos sincero, ahora que estamos en familia, columbro un futuro incierto y escuro para el asturiano. Soy un poco pesimista en ese sen, pero no hay que rendirse y dejarse llevar por el desaliento. Tenemos de luchar
polo idioma e seguir la senda que va 40 años trazar a la xente de Concello Bable e continuar a notas instituciones e asociaciones después, como la propia Academia o Iniciativa. Diéronse abondos pasos dentro da década dos 70, pero non foron suficientes. Sí, l'asturiano está presente en dellos ámbitos, pero non son poucos en ta. Falten sobremanera la administración o la televisión, por exemplo. Y en idio, que lle per necesario algamar la oficialidad del idioma, que lle una condición imprescindible, aunque la verdad tampouco non lle la panacea para la súa sobrevivencia, porque a lo postrero son hombres y mujeres de carne y hueso quien faen las políticas de normalización y son ellos quien, ahora mismo, con la legislación que tenemos, pueden hacer muchas más cosas sin necesidad de la oficialidad. Con ella, dende llueu, mejoraría la su situación, tanto no que finca la financiación, con más perres para la escolarización, el estudio o la visibilidad pública del idioma, como el respeto del su prestigio en el país o la su reconocencia en el resto del territorio español. Pero non asegura que non vaya a morir nos próximos años se non se tomen las medidas más afalladices. De modo que son necesarias y urgentes políticas activas, con o sin oficialidad, desde el gobierno, pero también desde asociaciones, instituciones y los ciudadanos, para llevar la normalidad para el uso del idioma junto al castellano en el país, y ir pali que pali superando la diglose de anguaño. Voy a ir finando ya. Todos los que estamos aquí somos gente que se esmolez por el asturiano para que no desaparezca y muera. Poro, desde aquí, encamiento a todos vosotros y a todos vosotros a que sigáis empleando esta lengua como hicisteis en el curso que agora fina y que pongáis todo vuestro enfoque para baltarles torgas que amenacen el futuro del idioma, porque solo de este xeito, si la xente fala asturiano, será posible que a esta lengua y quede un migallín de esperanza. Muchas gracias a todos. Claro, que haya algún espontáneo más, quedanos nada más la intervención de Óscar, que también ya alumno del curso 1. Llegué a Asturias en 2009, cuando arribé al aeropuerto quedé ablucao y porque no me esperaba topar un lugar tan verde y lleno de naturaleza. La imagen que tenía de España ya era un lugar seco as Gaia, pero Asturias no tenía nada que ver con esa imagen. Ya era un lugar que se parecía más a Colombia de lo que pensaba, pues también aquí las vías que se ocupan gran parte del paisaje. Fice los caberos cursos de la ESA en Chichón, pero nunca me ofertaron la asignatura de lengua asturiana. Al poco tiempo de estar en Chichón ya también sentir que la gente falaba distinto a mí. Al principio pensaba que ya era que falaban mal, pero después ya vi que no era castellano, que aquí había otra lengua que podía intuir por la calle. Desde entonces intereséme por la lengua de Asturias y traté de conocerla mejor. Fixábame en que los meus amigos usaban el asturiano de forma parcial. Siento música y llevo en asturiano, y cuando tuve la oportunidad de hacer un curso no dudé en aprovecharla. Ahora, aunque todavía estoy yo en desear expresarme bien asturiano, sé muchas más cosas del idioma y prestarme de ir usando cosas con los míos amigos asturianos. Después de interesarme por el asturiano, supe que el pueblo del que procedo, los Pijao, teníamos una lengua como tantos pueblos de América Latina. Con la llegada del castellano, esa lengua, el Pijao, viose apartada y desapareció. Ahora no queda nada de aquella lengua y veo en el proceso que ve el asturiano una situación asemejada. Por suerte, los asturianos estáis a tiempo de caltener la lengua asturiana, y veo entidades que luchen por ello, como Iniciativa por el Asturiano. A mí préstame echar un gavito también, participando en este curso, aprendiendo un poquillín más, y poner mi granín de arena para que este idioma tenga futuro. Préstame compartir este día de fin de curso con todos los collacios del curso y con nuestro profesor. Enhorabuena a todos por el trabajo hecho. Muchas gracias. Barredo tiene la palabra, se siento un par de años, que le agradezco fondamente que viniera hoy aquí a este piesi del acto, porque nosotros, bueno, para nosotros el sofito de la academia, estos cursos, aunque pueda ser curto por las circunstancias en el sentido económico, pero sí que agradecemos muchísimo pues el sofito institucional que da la entidad a estos cursos ya después de 5 ediciones. Bueno, pues gracias Ignacio. Y a mí pásame como al compañero que no preparé y bueno, tengo una cobertoria previa porque y que prácticamente estoy de acuerdo con lo que se dice aquí. Hubo participantes que tienen muy clara la situación a que está la lengua asturiana anguaño, las posibilidades de futuro, y desde yo parece que en el curso no solo se deprendió asturiano,
sino que se deprendieron también cuestiones de tipo sociolingüístico, cuestiones de argumentación y cuestiones que cinquen al modo como entender la situación del asturiano y las sus posibilidades. Quiero agradecer el brinde que me fexo Iniciativa polo Asturiano para participar neste acto de entrega de diplomes en nome de la Academia de la Lingua Asturiana y, bueno, felicitar a los alumnos. Sé que hubo una gran participación, de fecho 20 personas presenciales da vezu siguiendo los cursos, 26 vía online. Yo creo que hay una posibilidad muy interesante que hay que tener en cuenta. La felicitación no es solo por lo que estoy viendo aquí, de que ya vos saberáis al asturiano y faláis y escribís mínimamente en asturiano. En algún momento o situación sentí una pequeña emoción, como la intervención del Caberu, representante de los alumnos. Y un inicio de normalidad que personas que vienen de otras lingües y de otras culturas se averen con este interés a la lingua asturiana. Pero decíamos que la felicitación non é solo por, digamos, por los logros que tuvisteis desde el punto de vista lingüístico, sino por escoller este curso. Las personas que escuellen facer un curso de lingua asturiana non son neutrales, saben muy bien lo que están haciendo y están vencellándose a la lingua y a la cultura del pueblo de Asturias. Esto no es un curso de informática o un curso de internet o un curso de nuevas tecnologías, ni siquiera un curso de inglés, y es un curso de asturiano, y eso implica, digamos, un compromiso, una sensibilidad especial para, digamos, con el país de nuestro o con el país que nos acuelle, como es el caso del último interviniente. Sé entonces que deprendisteis mucho asturiano, sé entonces que cuando deprendéis asturiano sabéis lo que estáis haciendo, estáis amosando, digamos, el vuestro compromiso, como decían antes, con la lengua y la cultura de Asturias. Bueno, ¿qué podemos hacer agora? Pues lo que podemos facer agora, y aquel encamiento que nos facía Chomsky cuando falaba de competencia y actuación. Vosotros agora tenéis competencia, fálase agora de competencia lingüística o comunicativa. Tenéis ya un mínimo nivel de competencia lingüística o comunicativa en asturiano. Por lo tanto, lo que tenéis que pasar es al ámbito de la actuación. Y la actuación, citábala en antes también Ignacio Galán, la actuación y usar el asturiano que conocemos en el nuestro ámbito personal, laboral, profesional, al emparque el castellán, amosando que conocemos el asturiano, que somos capaces de utilizarlo. El asturiano y una lengua amable, no genera rocees, y una lengua que tenemos que emplear y remanar de un modo inclusivo, no excluyente, y tenemos que dar ese paso superando, pues muchas veces la diglosia o la vergoña de la utilización del asturiano en contextos formales. Y ahí, en los contextos formales, donde tenemos que utilizar el asturiano, porque ahora sabemos mínimamente expresarnos en asturiano tanto oralmente como per escrito. Comentaba Yera Ramo en uno de los estudios sociolingüísticos que cuando en Asturias sentíamos a una persona falar en asturiano, podíamos falar en asturiano y en un asturiano puro y elaborado, podíamos estar entre dos situaciones. O era una persona de un ámbito rural y aislado que tuviera pocas posibilidades de aprender el castellán, o era una persona de un ámbito urbano, culto, con un gran nivel de estudios y que se vencellaba al asturiano con el orgullo, con la idea de que esa podía ser también la su lengua de comunicación. Yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos tentaciones de diglosia, de sopelesear, de considerar esta apreciación de Yera Ramo. Al empar de esta actuación personal que podéis hacer con el asturiano, tenemos también otras posibilidades operativas que de seguro vos comentarían de iniciativa por el asturiano. Por ejemplo, pues en este mes de xineru tendremos la prueba de conocencia de la Academia de la Lingua Asturiana. Yo estoy seguro, y las estadísticas así no lo dicen, que aquellos que vos presentáis a la prueba de conocencia de la lingua, de la Academia de la Lingua, y de hacer este curso podéis superarla. Yo fago vos el brinde también a que vos presentéis
accedéis a esta prueba de conocencia. Hay otras posibilidades, digamos, formativas, complementarias, especialmente interesantes, como la Universidad Asturiana de Branu. De xuro que Ignacio Galán vos falou de la Universidad Asturiana de Branu. Digamos, un proyecto especialmente interesante que facemos entre la Academia de la Lingua, la Universidad de Uvieu, para divulgar la cultura, la sociedad, la historia, la vida científica, la vida artística de Asturias en asturiano. Yo fago también el brinde de que asistáis en el mes de agosto a la Universidad Asturiana de Branu. Para los que seáis licenciados, y aquí hay de algunas personas, tenéis la posibilidad también de, si vos interesa el ámbito profesional, de hacer el máster de formación del profesorado de secundaria por la especialidad de asturiano. De algunos de vos no tendréis la cualificación necesaria para acceder directamente, pero sí tenéis en este momento conocimientos para superar una prueba escrita de carácter general, de uso operativo del asturiano, de conocencia gramatical, de argumentación sociolingüística, de conocimientos mínimamente literarios, como para hacer esa prueba y acceder en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes al máster de formación del profesorado de secundaria, y lograríais con eso ser profesores de secundaria. En fin, creo que hay muchas posibilidades, que este curso abre muchas puertas, y yo invito vos a que abráis esas puertas. Fino ya, quiero felicitar otra vegada muy sinceramente a Iniciativa Polo Asturiano, representada aquí por Ignacio Galán. Yo siempre digo, y dígolo cada vegada que tengo la oportunidad, que lo que representa Iniciativa Polo Asturiano y un tipo de militancia lingüística absolutamente operativa, inteligente, activa y con resultados. Yo creo que lleva una muestra de lo que la sociedad civil inteligente y bien organizada puede hacer, y es absolutamente necesaria para el caltenimiento del asturiano, digamos, entamos como el que representa Iniciativa Polo Asturiano. Quiero agradecer también esos palabras y digamos, y la su implicación en Iniciativa Polo Asturiano a Esteban Prado, que está aquí hoy con nos en la mesa, y de un modo especial a Sabel Vieja Collacia de Yucha, una persona a la que todos queremos. Yo sé que hoy es un día muy especial para ella, ya di un beso y un abrazo al entrar, voy a darlo al salir, y quiero que todos estemos muy contentos porque hoy es un día especial para ella. Nada más, puxe a la lengua asturiana, puxe a Asturias. Puxa.